Estàs enamorat? Estàs tan guapa, Carolina. Ai, no hi com havia a esquiva. València dos amants com nosaltres. Són les 6:48 minutets de la vesprada. I quantes voltes no hem sentit dir als nostres majors o als nostres iaios i iaies dir mentre jo puga, mentre l'abuela puga, mentre l'abuelo puga, i és que no hi ha res com l'autonomia. Hi ha una iniciativa molt xula a Quart de Poblet en la que han fomentat en una residència per a persones majors això, l'autonomia de les persones, i han merescut un premi a nivell estatal. S'anomena En mi vida decido yo i ha rebut un premi del que nosaltres ens fem ressò en este reportatge. Vicent maneja el seu propi ordinador amb els peus. És l'exemple perfecte d'esta residència de Quart de Poblet que acaba de rebre un Premi Pilares per programes i serveis. Ho vegem avui a Vicent i altres companys a on? On diu ell? En A Punt Directe. Hemos recibido un premio que para nosotros ha sido una sorpresa. Estamos también muy agradecidos, muy contentos. Venga, fuerte empuja contra mí. Y K. ¿Qué? Pues Carlos tiene dificultades de deglución y estamos trabajando a través de ejercicios isotónicos, de coordinación, de fuerza, pues que pueda mantener su deglución en el momento en que él está ahora, como la tiene ahora. Lo que pretendemos es que esto sea una casa y, como nos gusta decir, una casa donde trabajar la autonomía. Entonces es por eso que nos planteamos de qué manera nosotros podemos promover el que las personas con las que trabajamos tengan dignidad y al final tengan la mejor calidad de vida posible. Aquí, desde luego, la agricultura les gusta mucho tanto a los mayores como a los chavales que llamamos nosotras y bueno, la demanda nació de ellos, de un residente en particular que ahora mismo no está. Què estaves fent ara amb Nereida? Plantar una albahaca, que tenemos tomillo, tenemos cebolla, tenemos guindillas, ahí detrás hay una olivera también. Vicent maneja con los pies su teclado perfectísimamente y como tiene una serie de dispositivos adaptados para poder escribir y para poder acceder a Internet, es una persona completamente autónoma para poder manejarse a nivel informático. Tu fent un poquet d'exercici, no?, en el gimnàs. Un poquito. Es duro, pero poco a poco creo que la aprenderé a llevar. Al mover la musculatura por primera vez, empezar a mover otra vez toda la musculatura y todo, terminas hecha polvo, pero tienes que ponerte. Però si la residència t'ajuden molt, no? A mí mucho. Lo que son pues Maribel, Rita. Pues una sala de estimulación sensorial es un ambiente que se crea para estimular a las personas a nivel sensorial. Tenemos diferentes estímulos, diferentes herramientas para trabajar a nivel tacto. Por ejemplo, ahora mismo estamos sentados en una cama de agua que tiene muchas posibilidades. Además, esta cama en concreto se regula la temperatura y vibra con los sonidos fuertes. Pero ya no solo estás viendo el castillo en la pantalla gigante, sino que toda la sala va cambiando de color conforme van saliendo los fuegos. Mil i una activitats i servicis que demostren que les persones amb diversitat funcional poden valer-se per si mateixa, perquè el que queda clar així és que... Ni una